Lo importante es que en el país se ha hecho como una flexibilización, vamos a decir, muy, digamos, como de paso a paso. Se ha hecho un semáforo, pero aún así la misma ONU advierte y en su boletín diario hace este reporte, ¿no? México está viviendo el momento más peligroso de la pandemia del coronavirus, ¿no? Eso es lo que advierte el día de hoy la misma Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué lo hace de esta manera? Bueno, pues esta advertencia en la cual asegura se vive un momento crítico para el país precisamente es por lo que todos creo que estamos observando ahora mismo. Se ha entendido mal la estrategia del semáforo y mucha gente y muchos medios, tal vez intencionalmente, han prácticamente dado ya el toque de salir a la normalidad o a la nueva realidad, a pues simplemente flexibilizarse de una manera en la que ya muchos estados que están en plena aceleración están regresando a esa normalidad. Pero la ONU dice que México se está viviendo uno de los momentos más complejos y peligrosos de la pandemia. Según ha dicho, COVID-19, bueno, pues tiene varias entidades, varios estados con un pico muy fuerte, un pico cercano al máximo, ¿sí? Que posiblemente, lo que también decía la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, muy probablemente es que este pico sea de 2 a 3 semanas más. O sea, vamos, que este mes de junio prácticamente va a ser el pico máximo. Ojalá que ya a partir de julio veamos que el pico vaya para abajo en lo general como país. Pero habrá estados como Nuevo León y algunos otros estados por ahí que se espera que el pico todavía dure hasta agosto, o sea que el pico máximo llegue hasta agosto para algunos estados de este país. O sea, prácticamente se nos está yendo el año, amigos, en esta situación. Lo importante es, bueno, continuar con las medidas. Hay gente que tiene que trabajar, se entiende perfectamente. Hay veces tenemos que salir, que a las compras o lo que sea, se entiende. Pero si seguimos las medidas de la mejor manera posible, evitamos que la carga viral sea muy grande y con esto lo que nos aseguramos es, bueno, pues que no arriesgarnos demasiado. Ya empezó el tema de la construcción, que está muy bien, ya empezó el tema de minería y otras industrias que se están reactivando y que, bueno, pues ya algunas industrias como la del cine, ¿no? Pues ya está empezando a preparar cómo va a ser el recibimiento de la gente que va a ver una película. Los restaurantes están tomando sus medidas, cada quien está tomando sus medidas de la mejor manera posible. Esto no significa que ya se puede ir al cine en todos los estados del país, ni mucho menos, para nada. Pero sí que ya empieza a haber una mentalidad de cómo y cuándo será esta nueva realidad que estamos a punto de entrar, a punto diría yo, pues en un mes. Algunos estados, algunos estados que están a punto de estar en amarillo o en verde en los semáforos, posiblemente la próxima semana empiecen a activar o a flexibilizarse algunas medidas, pero otros estados están lejos todavía de esta situación. Tal vez por eso la misma ONU advierte que es el momento más no solamente riesgoso, sino complejo, porque precisamente eso es lo que pasa en el país. Hay una complejidad importante. Sobre todo, miren, el centro del país es donde yo veo el mayor problema, porque ahí es donde están los casos disparados todavía, ¿no? Estado de México, Ciudad de México, que sigue teniendo muchísimos casos todavía, pero que al mismo tiempo también está Puebla, ahí pegadito, y que están otros estados que también tienen muchos casos. Y al estar todos juntos, todos pegaditos, al final de cuentas, pues el riesgo es muy amplio, ¿no? Por eso tengamos mucho cuidado, sobre todo en esa parte del país. No va a ser posible, por ejemplo, que Tlaxcala o que algún estado que tal vez todavía no tenga muchos casos se pueda flexibilizar a pesar de que tuviera pocos casos confirmados, porque tiene una cercanía con estados que tienen altísimo el nivel de casos y no hay manera de controlar el flujo de este tema, ¿no? Así que tendremos que seguir con las medidas
Y, y bueno, pues entender que si queremos regresar pronto a una nueva realidad, que si queremos empezar a salir pronto, tenemos que ponernos las pilas todos y bueno, pues seguir las medidas en la manera de lo posible, ¿no? En las zonas menos habitadas, en las zonas donde no hay tantos casos, las medidas son muy distintas. Incluso la misma actitud de la gente ante el tema del COVID es muy distinta. No sé si para bien o para mal, pero el punto es que es distinto. No va a ser lo mismo Zacatecas o Colima, que tienen poquísimos casos, a lo que está pasando, a la visión que se tiene en el Estado de México o en Veracruz o en otras partes que también están acelerándose mucho, ¿no? Mientras ya se empieza a ver movimiento turístico, por ejemplo en Quintana Roo, en el cual cayó el 80% del turismo. Pero ahorita vamos a hablar un poco de ese tema, que también es importante porque es una industria que genera mucho trabajo, muchos recursos y bueno, pues vamos a otro asunto.